La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Lidia, discípula de San Pablo, primera mujer en Europa en acoger el Evangelio, en ser cristiana. Esta mujer era originaria de Tiátira, de una ciudad del Asia Menor, de lo que actualmente es Turquía, pero se encontraba en Filipos, Macedonia, es decir, en Grecia, y allí era comerciante de púrpura. De este hecho sabemos que era una mujer rica porque la tinta de púrpura para teñir las telas era muy costosa, era difícil de extraer, de conseguir. Por eso sabemos que era una mujer rica porque movía mercancía muy costosa. Pero esta era una mujer no agarrada a los bienes. Lo que sabemos de ella está en Hechos 16. Sabemos que ella era una mujer que adoraba a Dios. Y cuando San Pablo estuvo predicándole allí a varias mujeres, el Señor abrió el corazón de esta mujer, el Espíritu Santo actuó dentro de ella para acoger la predicación de Pablo, para acoger el querigma, esta buena noticia de Cristo muerto y resucitado por amor a ella, para su salvación. Esta mujer acogió esta buena noticia y se hizo bautizar. Y con ella luego también su casa, porque ella fue motivo de conversión para su familia. Y sabemos que ella era una mujer que no estuvo agarrada a los bienes porque ella inmediatamente puso su casa al servicio de la evangelización. Le dijo a San Pablo y a su acompañante que se quedasen en su casa, que se hospedasen en ella. Y así fue. Y no solamente esto, sino que los primeros cristianos allí en Filipos se reunían en su casa. Su casa se convirtió en una domus ecclesiae. Y allí sabemos en el 8:16, al final de ese capítulo, que antes de irse de Filipos, San Pablo da ánimos a la comunidad que estaba allí reunida en casa de Lidia. Y bien, hoy la liturgia de la palabra también quiere darnos ánimos, poner nuestra mirada, nuestro espíritu centrado en Jesucristo. Escuchemos este Evangelio de hoy, del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían vientos en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, Jesucristo se muestra como el Señor, como Yahvé,
Yahvé significa yo soy. Este es el nombre que Dios reveló a Moisés. Y Jesucristo, mientras camina sobre el agua, y los discípulos tienen miedo, piensan que es un fantasma, algo parecido a lo que sucedió cuando Cristo aparece resucitado en el Evangelio de Lucas, que no se lo creían. Él dice, miren mis manos, mírenme, soy yo, no tengan miedo, ¿por qué dudan? Y come allí y hace ver que es Él. Algo parecido sucede aquí. Aquí se nos presenta a Cristo que tiene poder sobre la muerte, porque las aguas simbolizan la muerte. El mar simboliza esto. Y Cristo camina sobre él y se muestra como aquel que tiene dominio sobre la muerte y sobre la vida. Y le dice a sus discípulos, soy yo, el nombre divino, Yahvé. No tengan miedo, tranquilícense. Y se muestra como aquel cuya palabra tiene poder. Por eso Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Y Cristo le dice, ven. Y mientras San Pedro se fía de esa palabra, se fía de Cristo, lo ve a él, San Pedro es capaz de caminar sobre las aguas. Esto nos recuerda un poco, o nos puede recordar, al evento fundamental de la historia de Israel, el Éxodo, el momento en que Dios abre el mar y hace pasar al pueblo por en medio de lo seco, por en medio de las aguas, estas dos murallas, estos dos bloques de agua, y el pueblo pasa en seco, pasa de la esclavitud a la libertad, en fin, de la muerte a la vida. Y algo aquí se está pasando, algo parecido. Aquí hay un nuevo éxodo, una renovación de esto, una renovación, digamos así, anticipada. Algo que ya nos va moviendo a la Pascua. Y esto Cristo tiene el poder de hacerlo hoy en tu vida, en mi vida, de renovar este prodigio del éxodo, este prodigio de la Pascua, de hacernos caminar por encima de la muerte, tantas cosas que nos ponen en miedo, que nos ponen a dudar de Dios, tantos vientos en contra, tantas dificultades, tantos demonios que se nos tiran encima, que nos hacen la guerra. Y uno de estos demonios que nos hace la guerra es el demonio de la ingratitud. Y este demonio tiene familiaridad con la murmuración. Es amigo de la murmuración, que es lo que se presenta en la primera lectura de hoy del libro de los Números. Están María y Aarón murmurando en contra de Moisés. Y por esta murmuración, María terminará con lepra, físicamente. Y esta lepra lo que hará es manifestar la muerte que lleva dentro. Porque aquel que vive en la murmuración, que vive lamentándose continuamente, es una persona que dentro está muerta, que se está cavando su propia fosa. El que vive continuamente lamentándose, vive triste, en la tristeza, y no culpa del otro, sino que él mismo, por engaño del demonio, se hace a sí mismo su propia fosa, su propio ataúd, se entierra él en la muerte. Y este mal no solamente es un mal que queda en nuestro interior, que nos pone amargados. De hecho, se sabe que las personas, eso es evidente, que las personas que viven así son personas tristes. Sabemos que este problema no solamente permanece interno, sino que es un problema que rompe la comunión. La murmuración, este pecado, esta muerte, rompe la comunión con los demás y rompe la comunión con Dios también. La murmuración por los eventos de nuestra historia, por las autoridades, hay de aquel que murmura en contra de las autoridades, sea terrenales que sea espirituales. Hay de los cristianos, de los católicos que están allí a murmurar en contra del Papa, en contra de su obispo, en contra del párroco. Porque ¿quién murmura en contra de la autoridad? ¿Quién murmura en contra de
de los eventos de su historia, quien murmura por el vecino, por demás, en fin de cuentas está murmurando en contra de Dios, porque no está aceptando la historia que Dios permite. Una cosa es la corrección, otra cosa es la crítica constructiva. Pero una cosa totalmente diferente es la lamentación, la murmuración. Por eso hay que tener discernimiento. Y que nuestra lengua, nuestro espíritu, no se vaya por el desagradecimiento, sino que lo contrario, que nuestro espíritu vive en el agradecimiento, que decíamos anteriormente, que es lo contrario al espíritu de murmuración. El agradecer, el dar gracias a Dios por todo. ¿Y qué pasa con María y Aarón? Aarón se hace partícipe del pecado de María. Y será Aarón que pedirá perdón a Moisés por ambos, para que el Señor sane a María. Y al final Moisés, escuchando a Aarón, orará para que el Señor sane a María. Y María, que tuvo un tiempo fuera de la comunidad, sabemos que si leemos el capítulo 12 completo del libro de los Números, sabemos que será excluida de la comunidad. La murmuración rompe la comunión con la comunidad. Pero luego será restablecida la comunidad. La comunidad la estaba esperando. ¿Y qué pasa? Que por la oración de Moisés, por la intercesión de él, ella es sanada. Moisés se nos presenta en esta lectura como un hombre humilde, como el más humilde que había sobre la tierra. ¿Y cómo vemos esta humildad de Moisés? Uno, en este mismo texto vemos que Moisés tiene misericordia, que no tiene cuenta del pecado que es en contra de él, no tiene cuenta del mal, sino que perdona, tiene misericordia. Esto manifiesta su humildad, pero también la humildad la manifiesta cuando el Señor lo elige. Moisés sabe que él no da para nada, que él tiene pocas fuerzas, que es un hombre tartamudo. ¿Qué puede hacer un tartamudo hablando allí con el faraón? ¿Qué puede hacer un tartamudo estando a la cabeza de un pueblo? Y Dios lo manda a él. Le dice, yo estaré contigo, yo soy Yahvé, estaré contigo, me manifestaré en tu vida, en tu historia. Yo seré el que te dé fuerzas. Entonces Moisés sabe que es poca cosa. Y en el trato con el Señor, en la relación con Él, se aprenderá a fiarse de Él, a fiarse de Dios, a apoyarse en Dios. Esto es lo que quiere hacer hoy el Evangelio con nosotros. A reconocer en Cristo al Hijo de Dios, aquel que está con nosotros, aquel que nos ama. Y que por tanto no tenemos que tener miedo a las adversidades, sino a tener fe, a tener este espíritu de Moisés, que es espíritu de humildad. Y la humildad tiene, digamos, al menos, es la madre de las virtudes, podríamos decir. Pero hay tres virtudes que hoy la liturgia nos quiere marcar, o nos podría marcar. Una es la del reconocimiento de la propia miseria. La humildad hace que reconozcamos nuestra verdad, nuestra pobreza, así como María, así como Aarón, que somos pecadores frágiles, débiles, y pedirle perdón al Señor, como lo hace el salmista, el Salmo 50, que es el Salmo responsorial de hoy, que pide piedad al Señor. Y dice, Señor, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me retires tu Espíritu Santo, ten piedad de mí, Señor. Segunda cosa es tener confianza en el Señor. Tener fe. Fiarnos de Él. ¿Qué dice San Pedro sobre la confianza? Sobre la humildad. El que es humilde reconoce que es poca cosa, que tiene pocas fuerzas, que es débil, que es un pecador.
sabe que lo que tiene, lo bueno que puede hacer no viene de él, sino que solamente puede venir de Dios. Por eso se confía totalmente en Dios. ¿Y qué dice San Pedro? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. El humilde deja todas sus preocupaciones en la mano de Dios. Por eso si llueve, ventea, si las olas son contrarias a nosotros, si relampaguea, si todo se nos está tirando arriba, confiar plenamente en Dios. Si Jesucristo está en nuestra barca, como estuvo una vez con los discípulos y él estaba durmiendo, si Él está en la barca, aun si parece que duerme, podemos estar seguros porque no nos hundiremos. Por eso, confianza, humildad, dejar nuestras preocupaciones en Dios. La tercera cosa es el agradecimiento. El espíritu contrario a la murmuración, a lo que obviamente al desagradecimiento, a no ser desagradecido, sino bendecir a Dios, no murmurar, sino darle gracias por lo que tenemos, por lo que somos, porque nos permite escuchar una palabra, porque nos llama a la iglesia, porque nos quiere, si no nos ha dado una comunidad, y si no nos ha dado no tenemos una comunidad, quiere darnos una, donde podemos crecer en la fe. Que lo importante, hermanos, es crecer en la fe, tener esta fe que le faltó allí a Pedro. Dios quería darle esta gracia de ir probando la victoria sobre la muerte. Por eso camina sobre las aguas mientras ve a Jesús, mientras se confía en Él, mientras se fía de su palabra, de la palabra de Dios que tiene poder. Pero cuando se mira a sí mismo, cuando ve el viento, ve sus pocas fuerzas y las dificultades, pues entonces comienza a hundirse. Por eso, sí, hermanos, si no tenemos esta humildad, si no tenemos esta confianza en Dios, dejar nuestras preocupaciones y vemos que ya nos estamos hundiendo, que nos está tragando el mar, la muerte, gritemos como Pedro, Señor, sálvame. Y si nosotros gritamos, el Señor nos escuchará. Este grito es el grito de la oración. El Evangelio nos dice que Cristo se retiraba a solas a orar. La fuerza de Cristo, el poder de Cristo de caminar sobre la muerte, viene de la relación profunda que Él tenía con el Padre, de su divinidad. Y esta divinidad de ser hijo, el Hijo de Dios, está totalmente estrecha a la relación con el Padre. De allí le viene todo a Cristo, del Padre. Por eso, hoy, hermanos, gritémosle al Señor, oremos, busquemos una intimidad con Él. De allí puede venir a nosotros esta confianza de ir abandonándonos en Él, de tener un espíritu de agradecimiento, de ver las maravillas que Él hace, no estar viendo allí las dificultades, las cosas que son adversas para estar lamentándonos, sino estar viendo la gracia que Dios permite en nuestra vida, las nuevas oportunidades que nos da cada mañana que nos levantamos. Entonces, bien, repito, hermanos, pidámosle hoy al Señor la humildad. Y de aquí 3 virtudes que salen, que son el reconocimiento de nuestras faltas, pedir perdón, pedir misericordia. Segunda cosa, la confianza, dejar todas nuestras preocupaciones en sus manos y agradecerle. Este evangelio al final nos habla después que llevaban los enfermos a donde él para que tocar la orla del manto. Esto recordamos que la orla del manto recuerda el Shema a los hebreos. El borde del manto con sus flecos, con las filacterias, son un recordatorio de la salvación obrada por Dios, que ha librado al pueblo de Egipto, que lo ha introducido en la tierra prometida. Tocar el borde del manto de Jesús es recordar el amor y la salvación de Dios y la promesa de bendición y victoria para quienes le obedecen. Tocar el borde del manto es reconocer en Cristo al Mesías, que lleva en sus alas, en el borde de sus mantos, la salvación.
que nos podemos fiar de su palabra y que si nos fiamos de su palabra, si le obedecemos, veremos su victoria, la victoria de la muerte, la victoria de Él sobre nuestras muertes, la victoria de la vida, de la resurrección sobre nuestras muertes. Por eso que el Señor nos conceda hoy esta gracia de la humildad, de la obediencia. Alabado sea Jesucristo.